Antonio Javier Aranda es el director del Departamento de la Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española. Este año participa en Córdoba en las 16ª Jornadas Diocesanas de Pastoral del Trabajo, que se celebran hasta el 18 de febrero en el Salón de Acto del Obispado Cordobés con el título La Pastoral del Trabajo en la vida y misión de la Iglesia. Hoy podemos hablar con él del trabajo, su incidencia en nuestras vidas y de su testimonio cristiano. Bienvenido, buenas tardes, Antonio. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuándo atiende usted la llamada a involucrarse en el mundo del trabajo como cristiano, Antonio? Bueno, esto ha sido un proceso algo largo, ¿no? Pero empezó a ser en mi adolescencia, en los últimos años que estuve estudiando en formación profesional en los salesianos, ¿no? Coincidió con una huelga del calzado, que es la empresa principal de aquí de Elche, donde resido. Y bueno, aquello me llamó la atención, empecé a ir a las asambleas, a las manifestaciones que se celebraron y bueno, ahí encontré una gran sensibilidad con esta situación que bueno, en ese tiempo también pues me llevó a afiliarme a un sindicato. Esto coincidió un poco con mi maduración de la fe, entré también a una organización laicos y ahí fui un poco madurando una sensibilidad y otra sensibilidad hasta que en los años 80 conocí la OAC y bueno, pues ahí ya a nivel de una formación se fue fundamentando más en la formación, en un estilo de espiritualidad muy concreta, ¿no? Y ahí fue donde maduré y empecé a ver esa gran relación que hay entre el mundo del trabajo y la fe que descubro en Jesucristo. Es usted el primer laico en dirigir el Departamento de Pastoral del Trabajo en la Conferencia Episcopal. ¿Qué significa esta novedad para la evangelización del mundo del trabajo? Bueno, esta pregunta me la han hecho en varias ocasiones, ¿no? Y siempre me gusta decir de que los que me han precedido en este departamento han sido sacerdotes muy encarnados en la realidad del mundo obrero, muy encarnados y muy comprometidos en la realidad del mundo obrero. Entonces, en este sentido de cercanía con el mundo obrero, pues no veo que sea una gran novedad que el que sea un laico quien está al frente de este departamento, ¿no? Sí que veo que es un signo más de la apertura que hay en la Iglesia a ser cada vez más sinodal, ¿no? Bueno, y que en estos días, en el proceso que ha abierto el Papa Francisco, pues estamos todos profundizando, ¿no?, en el significado ese de la sinodalidad, de que de la vida y de la misión de la Iglesia somos todos responsables, sacerdotes, religiosos y laicos. El Papa precisamente dice que estamos ante una economía que mata. Antonio, ¿qué signos percibe usted de esta realidad? ¿Cómo la afrontamos los cristianos de hoy? Bueno, esta realidad que el Papa señala se ve en muchos ambientes, ¿no? Estos días vamos a celebrar la campaña contra el hambre y ahí nos están diciendo unos signos y unas situaciones que demuestran que esta economía mata. Más en concreto, en el mundo del trabajo, pues se ve como las situaciones que provoca el trabajo, las malas condiciones que se dan en el trabajo, hace que muchas personas, muchas familias tengan un mal vivir, ¿no? Y ya la expresión más significativa quizás está en el mundo de la salud y la seguridad en el trabajo, ¿no? Es muy significativo que en España, un país desarrollado, bueno, pues entre enero y noviembre de 2022, pues ya estamos por encima del 1.100.000 accidentes laborales, ¿no? Y de esos de ese 1.100.000 accidentes laborales, 770 han causado muertes. Esto es lo que nos están diciendo las estadísticas. Las estadísticas no muestran todo, ¿no? Pero sí que es muy significativo cómo esta realidad hace que nuestra vida no sea de la calidad que se merecen los hijos y las hijas de Dios, y cómo esta realidad también nos arrebata la vida. La era digital ha transformado nuestras relaciones personales y laborales. ¿En qué hemos perdido, en su opinión, Antonio?
Yo creo que principalmente todo lo que es la relación humana y las relaciones sociales que nos da el mundo del trabajo, ¿no? Aparte de la seguridad económica, aparte de hacernos sentir co-creadores con Dios, bueno, pues nos da todo un mundo de relaciones que nos ha quitado, ¿no? Esto de relacionarse con una máquina es muy frío y muy inhumano en muchas ocasiones, ¿no? Y también nos ha arrebatado en ese sentido un poco ese sentimiento de sentirnos co-creadores, ¿no? Que es otro de los grandes valores que tiene el trabajo. Ya no nos sentimos directamente que somos los que participamos en eso de crear, más la máquina, ¿no?, que nos está arrebatando esa función. Y luego también se está diluyendo mucho pues todas las relaciones entre la separación en lo que hay de la vida personal y la vida familiar, y eso sobre todo lo hemos visto estos días con el teletrabajo, ¿no?, y todos los problemas que esta nueva realidad pues nos va a traer. Efectivamente. La Iglesia acompaña a Antonio con su presencia y ayuda a las personas que padecen la precariedad. ¿Cuál debe ser en ese contexto el testimonio cristiano? Bueno, en el mundo del trabajo principalmente la forma de acompañar es a través de la encarnación. Si queremos ser creíbles tenemos que tener una actitud de acompañar esta realidad, ¿no? Yo siempre he dicho que al acompañar esta realidad, los primeros que nos sentimos agraciados somos las personas que queremos encarnarnos en esta realidad, porque nos da una oportunidad de descubrir a Dios en los pobres, ¿no?, en los trabajadores. En la medida que somos capaces de hacer transparente ese descubrimiento que nosotros vivimos en esa realidad, en esa misma medida vamos a evangelizar, ¿no? Hay una frase con la que empieza Gadio Espes, que yo creo que siempre la tenemos que tener los creyentes en nuestra cabeza, ¿no? Esta que dice que los gozos y las esperanzas, la tristeza y la angustia de los hombres en nuestro tiempo, especialmente de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez los gozos, la esperanza y la tristeza y angustia de los discípulos de Cristo, ¿no? En la medida que nosotros vivimos eso, en esa misma medida vamos a ser capaces de acompañar y evangelizar esta realidad. Pero hay mucha esperanza también por delante. ¿Cuál es la mayor esperanza que tiene el mundo del trabajo en la actualidad? Como tú dices, hay muchas esperanzas, ¿no? Cada uno, por su sensibilidad, igual pone la esperanza en un aspecto concreto, ¿no? Yo sobre todo la pongo en que seamos capaces de tomar conciencia de la dignidad del trabajo y que seamos capaces de lograr un trabajo digno, ¿no? El Papa dice que este es un tema por el que hay que luchar, ¿no? Dice, el gran tema es el trabajo y es un tema en el que hay que comprometerse. Me gusta también mucho recordar en este sentido que nuestra primera relación con Dios fue a través de una situación laboral de mucha explotación, ¿no? El Éxodo narra esa relación. Dios es capaz de escuchar el clamor de su pueblo y baja a liderarlo, ¿no? Bueno, pues en eso nos tenemos que comprometer nosotros, ser sensibles, escuchar el clamor de los más pobres, en este sentido de los más pobres del mundo del trabajo, y caminar con ellos, comprometernos con ellos para este proceso de liberación y de encuentro con Dios. Pues no hay mejor manera de acabar este encuentro. Antonio Javier Aranda, el director del Departamento de la Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal, que, como les decimos, participa en las 16ª Jornadas Diocesanas de Pastoral del Trabajo que se celebran hasta el 18 de febrero. Ser sensible, escuchar a los que padecen y comprometernos a estar a su lado. Muchísimas gracias. Hasta otra ocasión. Buenas tardes. A vosotros, muy buenas tardes.